todos por estar acá y gracias a vos sobre todo por habernos dicho que sí. Quienes están conectando, por lo menos al equipo que vamos a estar acompañando el encuentro. Esta idea surgió de un espacio que se llama Yanduti, que es un espacio de salud y formación en clave de género, o eso es lo que estamos intentando construir. Somos un espacio chiquito que nació en Formosa, que es una provincia de la Argentina, para la gente que no es de Argentina, así que somos de una ciudad bastante chiquita, que desde hace pocos años tiene una facultad de psicología, y donde venimos trabajando desde hace un tiempo intentando construir otro tipo de psicoanálisis, por lo menos un psicoanálisis interpelado, un psicoanálisis del que no estemos diciendo todo el tiempo que no sirve para trabajar violencia de género, que no sirve, que es lo que siempre nos venden, para ciertas cuestiones específicas, que nos parece que sí, siempre y cuando sepa dejarse interpelar, ¿no? En ese caminar nos encontramos con psicoanalistas rancios y desde ahí nos pareció importante aprovechar esta pandemia y toda esta situación que estamos viviendo de encierro para poder hacer un poco de red, sobre todo, ¿no? Por ahí, para contextualizar un poquito, este encuentro lo fuimos pensando y se nos venía mucho esto de poder trabajar en cuanto a cómo se va transmitiendo el saber que tiene que ver con la psicología, el saber que tiene que ver con la salud mental, el saber que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, una de las cuestiones que queríamos hacer era poder, primero esto, localizarles, ¿no? Hay muchas realidades del resto del país, por lo menos del resto de la Argentina, que en Formosa son impensadas, ¿no? Acá tenemos solamente una facultad de psicología, que es además una facultad privada, donde no existen las comisiones, donde no se puede elegir con quién cursar, sino que cursas con quien te toca. Entonces, eso también va afectando el tipo de transmisiones, ¿no? También como somos pocas personas, nos conocemos mucho, eso nos pasa un montón, y desde ahí también las transmisiones van adquiriendo otro tipo de jerarquías, no solamente a nivel facultad, sino a nivel posgrado, a nivel espacios de discusión y de debate. Entonces, nos parecía importante poder introducir algo de eso. A medida que lo íbamos pensando, pudimos encontrarnos con estudiantes de la Facultad de Psicología que se animaron a sumarse, a pensar un poco esta realidad de cómo se transmite el psicoanálisis y cómo se transmite la psicología, y se animaron a escribir un pequeño manifiesto, sin unas pequeñas palabras contando su realidad, que me gustaría compartirles. Para empezar, para situar un poquito, y después pasamos a lo que venimos, que es hablar con psicoanalistas rancios. Manifiesto de estudiantes, lógicas formoseñas. Formosa, 12 de agosto del 2020. Escrito realizado por un grupo de estudiantes de la carrera de psicología de diferentes localidades y puntos de la provincia, con diferentes posturas políticas y o sociales, pertenecientes sino al colectivo LGTQ+, con realidades y experiencias diferentes que hoy se reúnen por un interés en común: comenzar a dialogar cuestiones de políticas públicas, de salud y de formación profesional dentro de las coordenadas de la perspectiva de género. Formosa, provincia que apuesta, o que al menos esto pretende, a la salud. Instituciones de salud terminadas, obras en construcción, lindas estructuras y edificios especializados en diferentes ámbitos de la salud pública. Sin embargo, en lo que la formación académica en salud mental respecta, nuestro territorio sigue marcado por una impronta religiosa que nos genera la ilusión de que nadie es profeta en sus tierras, reproduciendo de manera sistemática el mandato: para progresar, avanzar, crecer o tener alguna pizca de oportunidad hay que salir de la provincia. Contamos desde el año 2009 con la carrera de psicología dictada en una institución privada y con la eterna promesa incumplida de la apertura de la carrera a la universidad pública. Así, estudiar nuestra carrera en la zona se transforma en un privilegio socioeconómico en lugar de en un derecho, y los estudiantes terminamos ocupando muchas veces el lugar de clientes.
Aumentos injustificados en los aranceles cada 6 meses o un año y docentes que reciben como salario la mitad de una cuota provocan deserción. Además, una gran parte del plantel docente está formado por la primera generación de graduados de la institución. Alguna vez nos explicaron que la selección de personal se les prefiere porque conocen la cultura institucional y se adaptan mejor al lugar de trabajo. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tan difícil puede ser para otros docentes adaptarse a la institución y por qué? ¿Hay algo en relación al cambio o a lo distinto que se evite ingresar en la institución? La vida estudiantil, fuera cual sea el grado, nivel o ámbito por el que se transita en Formosa, resulta un camino rocoso frente a las diferentes ideas e ideologías que se tienen, las cuales parecen provenir desde sus tiempos tempranos de colonización. Las diversas instituciones ejercen desde temprana edad una presión que no permite expresarse libremente sin tener al final una sensación de culpa frente al rechazo de una simple idea e incluso frente al desconocimiento. La inhibición del debate entre posturas diferentes crea ambientes incómodos en los que los intercambios no son fructíferos y evitan la formación de redes y la construcción en conjunto. En nuestra experiencia, algunos docentes parecieran tener el peso de quien se sube al púlpito a repetir la lección como una verdad única, que no puede cuestionarse y que a veces se justifica con un «acá se hacen las cosas así», y otras con autores clásicos y anticuados. Constantemente nos resaltan como importantes la ética, los valores y el respeto. Pero, ¿dónde quedan estos requisitos al ningunear alguna opinión opuesta que nos surja? Terminamos tragando nuestro orgullo por miedo a perder la materia, a recursar o simplemente a no recibirte, porque a un mismo docente le tenés en distintas materias. Las incomodidades aumentan frente a las preguntas de los estudiantes, las que suelen ser respondidas mandándote a leer, muchas veces por no tener la honestidad intelectual de decir no lo sé. Así la estructura transmite que docente es quien sabe, quien está en un nivel superior y transmite un conocimiento totalitario, y por ello no pareciera seguir formándose. Pareciera que hacer docencia es moldear a esos que son inferiores. Si incomoda pensarlo, también incomoda vivirlo. Desde nuestro lugar de estudiantes tuvimos que bancar y seguir bancando en este recorrido violencias, discriminaciones e ideas dogmáticas que sostienen lo establecido de la institución sin recibir ningún tipo de solución compleja, más que una palmadita en la espalda, y a continuar aparentando que acá nunca pasó nada y no volverá a ocurrir. Pero en Formosa también hay estudiantes y profesionales que empezaron a movilizarse, empezaron a crear centros de salud mental interdisciplinarios, empezaron a preocuparse por presidir la Asociación de Psicólogos, empezaron a luchar por lograr crear un colegio que pueda regular la profesión, empezaron a marchar por el aborto legal, por el Ni Una Menos, por la inclusión, el cupo laboral trans, por el Día del Orgullo. Se empezaron a generar movimientos de personas que se preocupan por estos temas y, lo más importante, que se movilizan por estos temas. Bien. Agradecemos un montón a los estudiantes de Formosa que se animaron a encontrarse y a poder escribir en conjunto, lo cual fue una primera experiencia para ellos también. Bueno, en este contexto es que nos animamos a escribirle a psicoanalistas rancios, a contarle lo que nos estaba pasando por acá, y a preguntarle un poco de esta experiencia que veíamos y seguíamos por redes, ¿no? Que empezamos a seguirlo como algo que nos causaba gracia y de repente empezamos a encontrar todo un contenido, pero además toda una comunidad que empezaba a acompañar ese movimiento, que ya no era para nada de una persona, y nos pareció importante poder traer esa experiencia y poder conversar con esa experiencia, para poder pensar entre todos y cada quien en su lugar también, cuáles son los movimientos que podemos empezar a generar, y cómo podemos hacer para encontrarnos aquellas personas que tenemos ganas de pensar otro tipo de psicoanálisis, ¿no? Por ahí pienso, este manifiesto habla mucho de cómo se transmite el saber
Y lo loco es hace cuánto tiempo esa misma forma de transmisión del saber se viene sosteniendo, ¿no? Y cómo se transversaliza a tantos lugares, ¿no? Esto que pasa en la sociedad, que también pasa en la facultad, y que cuando nos recibimos lo seguimos replicando de algún modo. Así que nos parece súper interesante que de repente tanta gente esté interesada en juntarse a problematizar esto. Bien, hecha toda la parte de presentación y contextual. Mi nombre es Gabriela, yo estoy acompañando a ti Formosa, ahora que veo, yo tampoco tengo nombre, me llamo Gabriela, soy formoseña, psicóloga, y voy a estar acá siendo de maestra de ceremonias, por lo menos hasta que me echen. Vamos a poner algunas normas para poder comunicarnos. La primera sería esta de mantener los micrófonos apagados si no vamos a hablar, poder pedir la palabra a través del chat, y Mariana, que es otra compañera de Ñandutí, nos va a ayudar a ordenarnos y nos va a ayudar a poder seguir conversando. Tanto si quieren dejar un comentario, si quieren hacer una pregunta, estaría genial que puedan haber preguntas para generar intercambios, como si quieren pedir la palabra, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a pedir respeto, ¿sí? Podemos pensar distinto, pero sobre todo pedimos siempre sostener el respeto. No tenemos ganas de soportar violencias, eso sé que el tema puede ser un poco complejo, pero siempre y cuando podamos debatir con respeto lo vamos a sostener. Si no, vamos a tener cero tolerancia a la violencia, esa va a ser una condición de este encuentro. Y lo tercero sería poder apreciar esto. Psicoanalistas rancios, ahora lo voy a presentar mejor, pero es la primera vez que está mostrando su rostro de manera pública y de manera tan multitudinaria. Siempre mantiene el anonimato porque estas cuestiones de poder cuestionar lo instituido siempre traen consecuencias. Entonces les pedimos que tengamos mucho respeto de este gesto, y que si sacamos fotos, captura de pantalla del encuentro, y las queremos publicar en redes, intentemos siempre tapar su rostro, ¿sí? Podemos poner el mismo dibujito que ella usa de la histérica, si lo queremos subir a redes o algo por el estilo, para tapar su rostro, respetamos su intimidad, y ella podrá ir mostrando su rostro siempre, en tanto y en cuanto tenga ganas. Esto nos parece importante también poder sostenerlo, ¿sí? Dicho esto, la presento y le doy la palabra. Hoy vamos a estar hablando con la creadora de Psicoanalistas Rancios. Es una psicóloga trans de Buenos Aires, formada en la UBA, y que está en formación en psicoanálisis. Es miembro e investigadora de APOLA, Apertura para Otro Lacan, que es una sociedad psicoanalítica que tiene un programa de investigación científica. Es además coordinadora del taller de invierno Fundamentos Teóricos para un Psicoanálisis Antibiologicista. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero decir que el manifiesto este que acabas de leer me parece algo increíble. O sea, es algo que no me lo hubiera imaginado hace 10 años atrás, cuando yo empecé a estudiar. O sea, en ese momento si me hubieran dicho que era posible que estudiantes se junten para cuestionar el modo de transmisión que reciben en la institución en la que se forman, no sé, no me hubiera parecido, o sea, algo que fuera posible. No solo porque da cuenta de tomar un rol mucho más activo y protagonista en la propia formación, que me parece que es algo fundamental, además de que da cuenta de que hay un pensamiento crítico que está desarrollándose, que es algo que es fundamental también siendo estudiante, en general, ¿no? Pero siendo estudiante es algo fundamental eso, que yo no lo he visto en mi facultad, salvo en algunos espacios reducidos, pero en general es una cuestión de mucha transmisión, de recepción pasiva de lo que se enseña, sin mucho cuestionamiento, y si hay un cuestionamiento no se hace público de este modo, ¿no? Juntándonos con otros a pensar juntos, y esto llevarlo a un nivel de que esto sea algo compartido y que otras personas se puedan enterar de esto. O sea, me parece que está pasando algo que es maravilloso, que al psicoanálisis y a cualquier disciplina que se sostenga en fundamentos dogmáticos le viene bárbaro, que es que le muevan los cimientos. O sea, es algo que hace rato, o sea, críticas al psicoanálisis hay desde que comenzó prácticamente, siempre fue muy criticado. El problema, a mi entender, es que las críticas vinieron de afuera. Siempre las críticas fueron de afuera, ¿no? Los feminismos, el lesbofeminismo, las teorías queer, otras psicoterapias,
otras posiciones epistemológicas, siempre ha sido muy criticado con fundamentos, pero el psicoanálisis, hago esta aclaración, cuando diga el psicoanálisis me voy a referir al psicoanálisis hegemónico, al psicoanálisis de orientación post-lacaniana o freudo-lacaniana, como queramos llamarle, el psicoanálisis que es el más predominante en las instituciones de formación en psicología. Hago esta aclaración porque hay muchos psicoanálisis, ¿no? Pero no todos son hegemónicos, hay algunos que son muy minoritarios, aun cuando cuentan con un montón de participantes, me refiero a una cuestión de predominancia en instituciones. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Preciado, o sea, algunos sabrán, otros no, que Preciado, Paul Preciado, un filósofo trans, lo invitaron a una conferencia en el marco de una jornada sobre mujeres en psicoanálisis, donde Preciado aprovechó para hacer una crítica muy bien fundamentada a la epistemología de la diferencia sexual en la que se sostiene el psicoanálisis lacaniano y freudiano. A raíz de eso hubo una respuesta muy negativa por parte de psicoanalistas, quienes empezaron a tratar a Preciado como alguien que no sabe de lo que está hablando, lo consideraron una diatriba, es decir, una acusación violenta, trataron de desestimarlo. Pero, a su vez, y esto me parece que está, lo traigo porque me parece que está en relación también al manifiesto que acabas de leer, un montón de psicoanalistas de Argentina y de distintos países se juntaron para hacer un manifiesto en apoyo a la crítica que hizo Preciado. O sea, el manifiesto ese se llamó Defendernos de Paul Preciado, esa causa no es la nuestra. ¿Sí? Les quería contar que, bueno, se sumó muchísimos psicoanalistas, se sumaron a ese manifiesto que estuvo circulando en redes, pero me parece que, no sé si es por las redes sociales o qué es, a qué se debe, pero hay algo que está pasando que es que la crítica se está haciendo masiva, y eso me parece que es algo fundamental, o sea, que está buenísimo. Porque obliga a los psicoanalistas a que revisen, o sea, aunque no lo hagan, ¿no? Aunque se traten de aferrarse a la epistemología sin criticar, o a que empiecen a revisar. Hay muchas personas que se están dando cuenta de que hay algo que no está bueno. O sea, hay algo que hay obstáculos epistemológicos para pensar, por ejemplo, las diversidades sexuales, para pensar, por ejemplo, la violencia de género, o sea, las cuestiones que implican relaciones desiguales de poder, que siempre han sido respondidas y explicadas desde paradigmas que están atravesados por una lógica patriarcal, cisexista, heterocentrada, eurocentrada, clasista. Entonces son todos elementos que, si no se hace una revisión fuerte de cuáles son los aspectos que hicieron que eso se consolide como la base, desde el lugar se produce la teoría, no va a haber ningún cambio y va a seguir siempre explicándose cada fenómeno nuevo desde lo que ya dijo Freud, desde lo que ya dijo Lacan, en un contexto que era distinto al nuestro, en una epistemología que, por ejemplo, la epistemología freudiana, que es una epistemología fuertemente empirista y biologicista, que es un modelo sumamente limitado para pensar las transidentidades, por ejemplo. O sea, si no se cuestiona eso, cualquier intento de hacer un psicoanálisis inclusivo o un psicoanálisis diverso, si no cuestionas su epistemología de la diferencia sexual, esas reformas van a estar más, a mi criterio, en la línea del pinkwashing, es decir, de hacerle una lavada de cara para hacerlo más amable por la comunidad LGBT, más amigable, menos patologizante, pero sigue continuando, o sea, continúa con las mismas lógicas, ¿no? De considerar que el cuerpo es un real prediscursivo, que la subjetividad es un epifenómeno del cuerpo, es decir, es un fenómeno menor de un fenómeno mayor, que es el cuerpo, como algo previo al lenguaje,
que es inmutable, ¿no? Como que es singular, único, irrepetible, y que esa singularidad es la base de la subjetividad, ¿no? Desconociendo la dimensión particular que tenemos como sujetos, y las condiciones históricas que hacen que el cuerpo sea leído en términos binarios y cisexistas, ¿no? En ese sentido, se está hablando muchísimo en estos últimos años de la heteronormatividad del psicoanálisis, ¿no? Jorge Reiter sacó un libro que se llama Edipo Gay, que generó un poco de revuelo porque lo sacó por Letra Viva, que es una editorial psicoanalítica muy importante, lo está presentando en todos lados, es un libro que está bueno, se los recomiendo. Generó un poco bastante revuelo entre algunos psicoanalistas, donde plantea que el psicoanálisis es heteronormativo, bueno, hace una revisión acerca de la teoría de Freud y de Lacan, y de cómo es tomada, porque más allá de la teoría, lo que le interesa trabajar ahí es cómo la teoría es leída actualmente por por los psicoanalistas que están en las instituciones principales, ¿no? Y que producen teoría y que los leemos en todos lados y es lo que nos enseñan. Lo que yo quería plantearles en relación a esto es que a mí no me parece que el psicoanálisis sea heteronormativo, sino que el psicoanálisis hegemónico es cis heterosexual. Que sea heteronormativo o que sea cis heteronormativo es consecuencia de que su lugar de enunciación, el lugar desde el cual se produce la teoría, es el de personas cis heterosexuales. Entonces, que sea heteronormativo es consecuencia de eso. Entonces, si no se revisa desde dónde estamos produciendo teoría, desde dónde estamos hablando acerca de lo trans, por ejemplo, acerca de la clínica de la homosexualidad, la clínica de la homosexualidad femenina, lo trans en la época, estoy tirando títulos que son los que veo del año pasado, de este año, ¿no? Si no se revisa eso, me parece que sigue en la lógica de realizar un extractivismo acerca de identidades, de deseos, de colectivos a los que estos psicoanalistas no se suben, es decir, a los que no pertenecen. Y estudiados como lo otro, ¿no? A mí me pareció muy claro el otro día la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es una institución bastante grande, dieron un curso sobre género y sexualidades, donde en su descripción decía, lo diverso nos mira, y pone no sé, como que pone en jaque lo enigmático de la sexualidad, alguna cosa así. Pero esto, lo diverso nos mira, me pareció fantástico, porque es muy evidente cómo da cuenta de ellos y nosotros. Lo diverso está afuera. Nosotros, psicoanalistas, estamos en una posición de extraterritorialidad, somos ajenos a la sociedad, y lo diverso, esa gente, esos raros peinados nuevos, diría Charly García, ¿no? Esa gente rara, esa gente nueva, esas nuevas sexualidades, que no sé qué tienen de nuevas porque estamos de antes de Freud, ¿no? O sea, desde antes de la interpretación de los sueños ya están las nuevas sexualidades. O sea, si vamos al caso, la homosexualidad como categoría clínica surgió antes que el concepto de heterosexualidad. Entonces, se habla de lo diverso, lo nuevo, las nuevas diversidades, los desafíos para la clínica, desde la misma lógica de lo mismo, ¿no? O sea, hay una psicoanalista argentina que a mí me encanta, que se llama Ana María Fernández, que ella trabaja muchísimo la episteme de lo mismo, ¿no? Con la episteme de lo mismo quiere decir, lo mismo es desde lo cual se produce teoría, y lo otro es desde lo cual lo que se toma como objeto, mirado desde mi perspectiva. O sea, desde mi perspectiva de varón heterosis, blanco, burgués, ¿no? Les quería leer algo muy cortito de eso. Dice, la mujer del psicoanálisis es la mujer del hombre. En nuestro país, Ana María Fernández ha indicado tal sesgo como el a priori de lo mismo, ¿sí? Se parte de esa episteme. Volviendo apreciado, en este caso, lo mismo es un tipo peculiar de subjetivación que tiende a reproducir los privilegios de una posición de enunciación referenciada a grandes rasgos con el hombre blanco, burgués, heterosexual, cisexista, europeo, propietario, etc. Y otra cita muy cortita que les quería leer, que es de Monique Wittig,
es una lesbofeminista, esto está en el libro El pensamiento heterosexual, en el capítulo que se llama El pensamiento heterosexual, dice: estos discursos de heterosexualidad nos oprimen en la medida en que nos niegan toda posibilidad de hablar si no es en sus propios términos. Y todo aquello que los pone en cuestión es enseguida considerado como primario. Como primario, no como salvaje, como bruto. O sea, estos discursos de heterosexualidad nos impiden hablar en nuestros propios términos. O sea, tenemos que generar nuestras propias categorías. Y cuando hablo de nuestras, me refiero a las personas que tratamos de alguna manera de fugarnos de la heteronorma, de la heterocisnorma, para poder pensar no desde un lugar de extractivismo, sino desde un lugar, desde lo que nos pasa a nosotros. Bueno, perdón, hablé muchísimo. Bueno, yo empiezo y me cebo un poquito. Igual me parece que tiene todo que ver. Me quedé pensando esto que decías de cómo ahora, porque además me parece que hay una gran cantidad de cursos en este momento del tipo lo diverso nos mira, ¿no? O de repente se multiplican estos cursos para hablar de la diversidad, ¿no? Sin cuestionarse la posición enunciativa desde donde se está haciendo, que nos habla también ahí de que tanto movimiento, tanta lucha social de tantos años, empieza a modificar de alguna manera las luchas, las jerarquías del poder, ¿no? Algo ahí se está moviendo y es por eso que algo se tiene que salir a responder. Lo que me parece insuficiente es que se siga hablando desde el mismo lugar. Vamos a hablar de y no vamos a hablar con. Me parece que eso es lo que queda muy claro en este tipo de títulos como los que traes. Y es lo que hay que empezar a desarmar también. Sí, cuando yo empecé con esta cuenta, empecé con una página de Facebook, y rápidamente generó muchas críticas negativas, o sea, por parte de psicoanalistas, cómo no vas a dar tu nombre, cómo podés criticar, como es de mala leche, criticar a colegas. Si lo hacés, lo tenés que hacer en nuestros propios términos, lo tenés que hacer como nosotros consideramos que se hace una crítica, que es, no sé, haciendo un paper en una jornada para que lo lean 5 personas, no como en una red social que lo vea todo el mundo, esto que estamos diciendo. Y que es algo que medio que se está repitiendo un poco. Yo siempre escucho en conferencias, conversatorios, en los que estoy, en los que me pasan, donde se habla de esto, de qué pasa con la gente que está criticando los feminismos, que critican al psicoanálisis en las redes, que lo escrachan, cuando la pregunta debería ser, o en todo caso, es ¿qué nos están diciendo? Vamos a escucharles, vamos a leerles, a ver por qué nos dicen esto, por qué tanta gente le está haciendo ruido en cuestiones teóricas que se han producido en los últimos años y que se enseñan en las universidades también. Tal cual. Sí. Porque además son críticas muy bien fundamentadas. Vos trajiste a Ana María Fernández, yo pienso por ahí en Judith Butler, que hace críticas, pero además toma citas textuales, ¿no? Y dice de qué página y de qué signario de Lacan saca lo que va a criticar y por qué. O sea, hay críticas que son muy respetuosas, que citan fuente, que traen todo un recorrido de investigación de por medio, a las cuales jamás se respondió. Se te responde a vos en una página de Facebook. A esto me refiero, ¿no? De repente, desde ahí sale una respuesta de un psicoanálisis hegemónico asustado porque se lo deja en evidencia, cuando desde hace más de 30 años hay un recorrido argentino que intenta dialogar con un psicoanálisis hegemónico, al cual ese psicoanálisis hegemónico jamás le respondió. Ana María Fernández, Deborah Tanger, Judith Butler, Paul Preciado, son textos que en la formación de grado, si se llegaran a trabajar, jamás se trabajan en espacios psicoanalíticos, por ejemplo. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, no hay... sí, o sea, hay, por ejemplo, en psicoanálisis y género hace 40 años que están trabajando y no los toman en los diálogos que hacen con el feminismo ahora, ¿no? Porque ahora también está mucho de moda esto, ¿no? El psicoanálisis dialoga con los feminismos, el psicoanálisis dialoga con las teorías de género,
y no toman ya todo lo que hay un montón, y de trabajos muy interesantes, con muchísima trayectoria, muy bien fundamentados, qué sé yo, desde Luz Irigaray en adelante, hay muchísimo que vale la pena leer, pero no están en una cuestión de, bueno, no voy a tomar esto, voy a hacer yo mi diálogo, porque me parece que el mío es el correcto, ¿no? O el adecuado. Pues aparte, me parece que es algo que charlábamos el otro día, que es un diálogo de sordos, me parece. No he visto una cuestión de de dejarse interpelar por otros discursos, sino de responder rápidamente desde lo que ya se sabe, ¿no? O sea, y en ese responder rápidamente no se termina de entender cuál es la propuesta de estos otros discursos. Por ejemplo, de la teoría queer, es muy común leer a psicoanalistas que dicen que la teoría queer propone de que no hay una esencialidad mujer, no hay una esencialidad hombre, de que el género es performativo, pero el psicoanálisis lo que aporta es que la dimensión del goce, ¿no? De que hay algo más allá de la identidad de género y que está en el goce, que es singular, inefable, único, irrepetible, previo al lenguaje, previo a lo simbólico, y con lo que no se puede hacer nada, ¿no? Mortífero, dice alguien, sí. Sí, el goce otro, o sea, un montón de... Y que no se lo puede capturar ¿Sí? con un nombramiento, como lo dicen. Uh-huh. Sí, sí, que está en esta concepción de que el cuerpo y sus goces son previos al encuentro con el otro, ¿no? Que es una posición contraria a la enseñanza de Lacan, ¿no? O sea, psicoanalistas que se nombran como lacanianos sostienen esta posición, ¿no? De que el cuerpo y sus goces están primero. Luego todo lo que venga, o sea, está primero y es determinante de lo que venga después. Entonces, hay como una vuelta a la preponderancia del cuerpo orgánico, del cuerpo anatómico, leído binariamente, donde la subjetividad, la identidad de género sería como una elucubración de saber posterior al cuerpo y a sus goces, ¿no? Y en el goce estaría la verdad, además, ¿no? Es como lo que plantea Foucault sobre la analítica de la sexualidad, como buscar el verdadero ser, buscar la verdad del ser en el sexo anatómico, en el goce, porque el goce puede ser pensado de muchas maneras. Me parece que en la enseñanza de Lacan el goce es otra cosa que lo que plantean los psicoanalistas actualmente, ¿no? O sea, ahora se plantea como algo como de la sustancia biológica, de la sustancia viva, dice Miller, biología lacaniana y acontecimiento del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, que les traía una cita de Foucault muy cortita sobre esto. Esto es de un texto que se llama El verdadero sexo, justamente. Dice, se admite también que es en el ámbito del sexo que se tiene que buscar las verdades más secretas y más profundas del individuo, que es allí donde se puede descubrir mejor lo que es y lo que lo determina. Y si durante siglos se acreditó que se tenía que ocultar las cosas del sexo porque ellas eran vergonzosas, ahora se sabe que es el sexo, él mismo, quien oculta las cosas más secretas del individuo, la estructura de sus fantasmas, las raíces de su yo, las formas de su relación con lo real. En la profundidad del sexo, la verdad. Y acá dice, y acá un pedacito más, en el punto de cruce entre estas dos ideas de que no debemos engañarnos en lo que concierne a nuestro sexo, no debemos engañarnos en lo que concierne a nuestro sexo. Yo veía el otro día un curso de psicoanálisis que se llama El cuerpo no engaña. ¿Sí? En el cuerpo está la verdad. El cuerpo anatómico, ¿no? No el cuerpo imaginario de Lacan. No el cuerpo como efecto de discurso. El cuerpo tridimensional, que ocupa un espacio, res extensa, diría Descartes.
y que nuestro sexo esconde lo que hay de verdadero en nosotros. En esto, el psicoanálisis ha enraizado su vigor cultural. Esto lo dice Foucault en los 70. Ella nos promete a la vez nuestro sexo, el verdadero, y toda esta verdad de nosotros mismos que vela secretamente en él. ¿Sí? Bueno, una cita gordita, ¿no? Como me parece que esto es algo fundamental, que hay una revista también lacaniana ahora, en la que escribió Miller, en la que escribió Angélica Marchesini, o sea, psicoanalistas lacanianos actuales muy, muy importantes, que se llama la revista Registros, que sacaron un tomo sobre goces. En la tapa son los colores de la revista de la bandera LGBT. De la bandera. Colores, con una cruz blanca. Donde hablan de toda la taxonomía de los goces diversos, ¿no? Goce femenino, goce fálico, goce otro, goce trans, goce masoquista, etcétera, goce superyoico, donde dan cuenta, yo leí algunos fragmentos, que lo que cuenta es el goce. O sea, en el goce está la singularidad, está la clave ahí. O sea, es el paradigma explicativo actual. Bueno, me parece que eso es una vuelta al dispositivo de sexualidad de Foucault. Muy claro. O sea, muy evidente que si queremos pensar un psicoanálisis que no sea cis heterosexual, tenemos que salir de este paradigma explicativo. Pensar las posiciones identitarias, las posiciones deseantes, como efectos de discurso, como significantes, determinadas simbólicamente. Si lo pensamos así, ahí el psicoanálisis puede trabajar con eso. Ese es su material de trabajo. El material de trabajo de un psicoanalista no es el cuerpo anatómico, no es el cuerpo tridimensional. ¿Por qué a un psicoanalista le interesaría saber si su paciente tiene genitales de tal o cual manera? ¿Por qué le interesaría saber si tiene hormonas esto, si sus cromosomas tal o cual? Eso no importa, no tiene nada que ver. A un endocrinólogo sí le importa eso, a un cirujano sí, a un kinesiólogo sí le interesa cómo está la rodilla. Pero un psicoanalista trabaja con un material discursivo, es el texto con el que trabaja, y ahí no tiene nada que ver cuál es su anatomía. Lo que trae, ¿no? Perdón. Ahí pensaba, hay un entrecruzamiento clave ahí que se podría hacer con la teoría queer y que siempre se desaprovecha, que es justamente todo el desarrollo que hace la teoría queer para poder pensar el sexo como una construcción, ¿no? Y todos los discursos que históricamente se fueron elaborando alrededor del sexo y cómo se construyó la diferencia sexual como tal y como binaria y como jerarquizada dentro de la biología misma. Este es un desarrollo que la teoría queer lo tiene hecho, digamos, está ahí como para dialogar. Me llama mucho, totalmente. Y me llama mucho la atención cómo son pocas las personas que desde el psicoanálisis han retomado estos discursos para dialogar con ellos. Entre ellos, qué sé yo, Tamí Alush, yo siempre le digo Alush, pero estoy segura que no se lee así, porque es el que se escribe con Y, digamos. ¿Cómo? Ayush. Nunca me sale. Él. Pero bueno, entre ellos él que viene como a repensar esta cuestión de cómo diferenciar género y sexo o no, y por qué, y para qué, ¿no? Justamente para pensar en esto de, bueno, ¿qué pensamos que es la realidad del cuerpo y para qué nos va a servir y qué vamos a hacer con esto? Pero es uno. Claro, sí, sí. Cuando me parece que hay, a mí me vengo pensando últimamente de que tanto Butler, que es una de las teóricas queer más importantes, tanto Butler como Lacan pueden pensarse en el mismo paradigma, porque ambos consideran que el significante es creacionista, de que siempre en el comienzo está el otro, está lo simbólico, está el lenguaje, y que no hay una esencia, no hay un original, no hay una mismidad. En todo caso, esa ilusión de identidad es un efecto de la reiteración de actos de habla, de actos discursivos, que generan la ilusión de que hay un original antes.
Tal cual. Pero me parece que no es una lectura que se haga comúnmente, ¿no? Se lo piensa en oposición, ¿no? El psicoanálisis tiene para decir sobre la teoría queer, para proponer otra cosa porque va en otra línea. Pero cuando para mí van en el mismo paradigma, al menos Butler y Lacan. Te digo Butler y Freud, ahí sí pensaría en una, no sé si una posición, pero sí en una tensión. Ahí esos son paradigmas distintos, me parece. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay bastante diálogo ahí que se está desaprovechando. Eso sí me parece que es así, todo el tiempo, ¿no? Como esta conversación de sordos que decían vos hoy un poquito más temprano. Sí. Y que además Sí, en igual, esa misma... perdón, Sí. digo una cosa. Me di cuenta que era recapacitista decir diálogo de sordos. Voy a decir diálogo de necios, me parece. Gracias, sí, tenés ¿Qué razón. sé yo? Una persona sorda puede escuchar también. O sea, no tiene nada que ver. Perdón, me Tal di cuenta cual. ahora de eso. Diálogo de necios me parece más claro. Me encanta. Bien, bien la corrección ahí. Pensaba también que poder pensarlo desde ese lugar nos puede ayudar a pensar cómo en la repetición misma de estas normas se van generando los cambios. Y cómo esta idea, ¿no? Porque ahora de tantas clínicas de la declinación del nombre del padre, por ejemplo, ¿no? Y el simbólico, y salgamos a proteger la idea de el simbólico como un universal que nunca se puede tocar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Deborah Tager trae esto de, está bien, hay algo que está declinando, pero estamos hablando de un orden simbólico al cual se está cuestionando y que se está corriendo y que se está moviendo, digamos, lo cual no significa que va a desaparecer el simbólico como tal, ¿no? Como eso también es algo que se puede empezar a poner en diálogo para poder empezar a insertar estos cambios que tienen que ver con la historia, con las luchas políticas, los movimientos sociales, y que no hacen otra cosa que interpelarnos, digamos, que tengamos ahora tanto curso disponible, por más que todavía no haya un diálogo entre, que el psicoanálisis hegemónico salga de alguna manera a responder, habla justamente de estos agenciamientos que se fueron logrando desde la calle misma, ahora desde internet si se quiere, pero habla de que hay una lucha que está de a poco generando movimiento, que es un montón. Es un montón, sí. O sea, una de las cosas más lindas que me ha pasado desde que empecé con la cuenta es de conocer un montón de estudiantes y de psicólogos y de psicoanalistas, de psicólogos de otras escuelas teóricas, que están no sé si en la misma, pero sí están en un movimiento de cuestionar lo que parece evidente, ¿no? Me parece que algo que no se trabaja mucho en las universidades, al menos las que yo conozco, es enseñar a los estudiantes a hacerse preguntas, a hacerse buenas preguntas, ¿no? Porque es re difícil hacerse una buena pregunta, ¿no? Y que te den material, que te den herramientas para investigar. Pienso porque en cómo une se formula una pregunta, ya hay un atisbo de respuesta, entonces está bueno formularse buenas preguntas, ¿no? Porque si no uno ya está clausurando. Pienso, por ejemplo, el otro día vi una conferencia que dio el sobrino de Freud, que lo venden como el sobrino argentino de Freud, no sé qué tan sobrino y qué tan argentino es, no sé. Vive en Barcelona y vino acá a la UBA a dar una charla sobre infancias trans. Él es psicoanalista de niñez. Decía algo como las nuevas sexualidades en la infancia, pero en realidad habló sobre infancias trans, ¿no? Y cuando lo presentaron, dijeron como que algunas de las preguntas que tenemos para desarrollar son si la identidad, ¿a qué edad se consolida la identidad? ¿Es en la infancia o es en la adultez? Se entiende que es una pregunta pobrísima y ya clausura cualquier respuesta, porque ya parte de un supuesto de que la identidad es algo consolidado y estable, que uno podrá determinar si es en la infancia o en la pubertad, en el segundo tiempo de la sexualidad, en la adultez, pero ya no está poniendo en cuestión que la identidad es algo estable, que la identidad podría ser un devenir, por ejemplo, ¿no? Para pensarlo en otra lógica. Y que en psicoanálisis no se trabaja con identidad, se trabaja con identificaciones en todo caso.
Pero bueno, lo traía esto como ejemplo de cómo ya en la pregunta ya hay una respuesta. Por ahí pensaba, perdón, te interrumpo. ¿Sí? El otro día estábamos en una conferencia, bueno, estaba hablando una psicoanalista y justamente estaba hablando sobre, creo que era una niña trans, o un niño trans, no me acuerdo, bueno, estaba hablando sobre un acompañamiento, y yo escuchaba como dos cosas ahí, ¿no? Primero, esto que vos decís como del pinkwashing, ¿no? Como, bueno, a ver, vamos a ayornarnos un poquito, porque para no decir que somos transodiantes, eh, por un lado eso, como un discurso de la tolerancia, ¿no? Como, bueno, vamos a tolerar esto ahora, una cosa así. Y por otro lado, como esta idea que como psicoanalista, ¿no? Como psicoanalista cis, además, podría autorizar o no qué es una identidad real trans en la niñez o no real, no sé, digamos, ¿no? Como algo de eso se colaba en lo que decía. Como que si a ver si este niño es realmente trans o si hay que hacer que se vaya para otro lado, no sé, algo se colaba mucho, ¿no? En lo que decía. Entonces, bueno, yo le hago un comentario sobre esta cuestión, ¿no? Sobre que, bueno, ahí, ¿qué es lo que está detrás de eso, ¿no? Una epistemología justamente de la diferencia sexual, eh, que, ¿no? Y le comento, a ver, si a vos te alarma que haya un niño trans, es porque vos estás esperando que el niño sea cis, que cualquier niño y que todos los niños sean cis, digamos, ¿no? Entonces, si eso no se podía cuestionar, esta persona que además ya estaba acompañando niñas trans, bueno, así como que se quedó medio así, o sea, le comento esto, no hubo mucha respuesta, pero bueno, me parece que también en relación a lo que están comentando ahí de una psicoanalista que sea feminista, bueno, no garantiza que estas cosas se sigan sin cuestionar y sin preguntarse, o sea, ¿por qué yo voy a pensar en un caso de niña trans o la niñez trans como algo que se supuestamente tendría que habilitar o no, digamos, ¿no? Además de esto que decís de que algo que ahí esté cerrado y no que transite un devenir, ¿no? Que es recontra problemático, porque, o sea, ¿qué sería una identidad? ¿Alguien auténticamente trans o alguien Claro. auténticamente cis? ¿Alguien auténticamente no binario? Claro. O sea, ¿qué es esta idea de autenticidad? O sea, ¿por qué sería yo? Como sería pensar sin el otro. Pues si pensamos que el deseo es el deseo del otro, el inconsciente es el discurso del otro, y hablamos de autenticidad, me parece que ya no estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando de otra cosa por ahí. Qué sé yo, por ahí en otra teoría por ahí se puede pensar, pero en psicoanálisis siempre es la preeminencia lógica del otro. Entonces, bueno, pero ese es un discurso patologizador de la infancia trans, ¿no? Hablar de que ahí había una madre que quería un niño donde había niña, como que fueran cosas dadas. Ese es un discurso de patologización de las infancias trans, que se repite un montón, que se sostiene, como si fuera que en la identidad de una persona cis no hubiera nada del deseo de las personas que ejercieron la crianza. Como si y que además de esa diferencia debiera dar cuenta un psicoanalista. claro, pero eso es la colonialidad del psicoanálisis también, porque en países, o sea, la teoría se produce en Francia, me parece, la teoría del psicoanálisis hegemónico que tenemos acá se produce en Francia, y baja, directo acá. O sea, cruza el océano y llega acá a Argentina. Sí. La produce Miller, la produce Colette Soler, Jana Lush, qué sé yo, y otras personas más. Pero es otro contexto distinto. Acá tenemos una ley de identidad de género que es totalmente distinta a la que hay en Francia, por ejemplo. Allá tiene que haber un profesional de la salud mental que avale que esa persona, o sea, de la edad que sea, o sea, es auténticamente trans y que puede iniciar un tratamiento, una transición de género, qué sé yo, una hormonación o lo que fuere, o una intervención quirúrgica, pero requiere allá de que haya un profesional de la salud mental que lo avale. Acá no es así. Acá tiene un valor fuertísimo la autopercepción. Me parece que es genial eso. Porque acá el lugar del psicólogo, de la escuela que sea, del psicólogo, el lugar que tiene es el de acompañar esos procesos.
no en fijarse si hay un deseo propio de eso. Que es complicadísimo hablar del deseo propio. Siempre el deseo es el deseo del otro. O sea, traigo esto de vuelta lo del sobrino de Freud. Porque fue muy claro como él empezó diciendo, para los lacanianos como nosotros, el deseo es el deseo del otro. Entonces es muy complicado hablar de un deseo propio. Pero toda la exposición siguiente habló del deseo propio y atacando el deseo de la madre de que su hijo varón, biológicamente varón, fuera una niña. Entonces, esto es algo que es para investigarlo, es todo un mundo de cómo una persona produce una teoría y no puede extraer las consecuencias más subversivas que tiene su teoría. O sea, por ejemplo, dos ejemplos muy claros. Freud con la pulsión. Freud postuló que la pulsión no tiene objeto predeterminado. O sea, el objeto de la pulsión es contingente, puede ser cualquiera. Con eso rompió con la idea de instinto. Sin embargo, después con el complejo de Edipo, con las etapas libidinales, con la pulsión genital, con la diferenciación entre neurosis como sexualidad normal y perversión, como toda la otra sexualidad que no tuviera como fin la reproducción y el encuentro entre cuerpos de sexos opuestos, no pude extraer con las consecuencias de postular que la pulsión no tiene objeto, por ejemplo. Y un lacaniano que sostiene que el deseo es el deseo del otro, solo se pregunta por el deseo del otro en una identidad trans, en una infancia trans. Sí, sí, sí. No sé. Es tremendo. No sé. Es algo para investigarlo. ¿Qué pasa de cómo hay conservación? O sea, hay una posición conservadora con respecto a lo que podría ser subversivo. Sí, totalmente. Y además, bueno, me quedé pensando en esto de que trajiste de la colonialidad del saber psicoanalítico, ¿no? Cómo no podemos poner esa teoría misma en diálogo con los imaginarios sociales que se habilitan desde la ley que tenemos en la Argentina, por ejemplo. Y cuando algo en relación a eso se produce, cuando hay gente que lo va teorizando, hay una gran violencia en contra de esos desarrollos, ¿no? Sí. Porque realmente hay una gran violencia en contra de esos desarrollos, en contra de Gabriela Mansilla y su libro contando la experiencia de Lulú, ¿no? Siempre me llama la atención cómo se termina defenestrando la escritura de Gabriela, de la mamá de Lulú, que es la primera nena que hizo el cambio de DNI. Me parece que la primera niña que tan joven hizo el cambio de DNI. Pero nadie trae, por ejemplo, los escritos de Valeria Paván, que es su psicóloga y que va trabajando desde la teoría estas cuestiones, ¿no? Y de manera interdisciplinaria, y tiene una forma de transmitir el psicoanálisis, el tipo de escucha y los fundamentos desde los cuales pensar, por ejemplo, que Lulú no tiene una estructura psicótica, porque esto lo trabaja Valeria Paván en ese libro, lo trabaja de una forma súper sencilla, ¿no? Es muy accesible a la comunidad. Pensaba en esta experiencia que contaba Grace, cuando escuchábamos a esta analista hablar del caso de la niña trans, ¿no? Un caso que había atendido una niña trans, cómo ella además traía una teoría desde un nivel muy jerárquico, ¿no? Inentendible para una persona que no sea analista, en un espacio abierto a la comunidad. Porque una de las cosas que esperaba era que no haya cuestionamiento de eso. Lo que Grace no cuenta es que cuando le hizo un comentario, esta psicóloga se quedó pálida, casi se desmaya y no sabía para dónde salir a correr, ¿no? Porque además estaba hablando en un vocabulario en el cual sabía perfectamente que la mitad del auditorio no la estaba entendiendo, y por ende era muy difícil de cuestionar lo que estaba planteando. Valeria Paván me parece que habla para todos, ¿no? Y hace diferenciaciones muy claras y muy concretas de por qué Lulú sabía perfectamente qué tenía entre las piernas. Nunca dijo, esto que tengo es una vagina. Lo que dijo es, yo soy nena, que es otra cosa. Y hace ahí una diferenciación muy clara de cómo generar una escucha en ese tipo de situaciones, por ejemplo, y de por qué descartar la psicosis. Por ejemplo, que es como el gran tema, ¿no? Esto es o no es una psicosis.
como Claro, si fuera tan psicosis de fácil. Pierre, ¿es una psicosis del Luano o era psicosis de la mamá? Como también está También, tal Eh, cual. bueno, fue tremendo ese caso porque fue un precedente muy importante y muchísimos psicoanalistas salieron a escribir sobre eso. Cosas horrendas, porque yo estoy haciendo justo ahora un trabajo sobre ese tema, sobre las teorías contemporáneas del freudolacanismo acerca de las identidades trans. Entonces estoy recopilando todo lo que encuentro sobre casos de infancias trans, tomados desde el psicoanálisis freudolacaniano, y por ejemplo, Gabriel Lombardi habla de delirio de A2, o sea, Luana dice, yo soy nena, la mamá le dice, te creo, delirio de A2, concluye, ¿no? Es tremendo, ¿cómo delirio de A2? Entonces que todo, el género es un delirio mundial entonces, porque ¿por qué, no se, por qué la identidad cis no sería un delirio? Tal cual. Sí. Porque remite a Porque, una originalidad, a una porque autenticidad. ahí está pensada como esta creencia de que la verdad es lo genital, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Viste? Sí. Porque esa sería la razón por la cual no es un delirio que yo diga que soy cis, diga soy mujer, digamos, ¿no? Y que nadie no, me lo cuestione, ni me violente por eso, digamos, ¿no? Mirá, Freud tiene un texto que se llama Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, donde da cuenta del complejo de Edipo en el varón y en la nena. Cómo llega a ser varón, cómo llega a ser mujer, cómo llega a ser varón cis, hetero, cómo llega a ser mujer cis, hetero. No lo dice cis, no tenía ese término cis, pero es como alguien llega a ser varón, como alguien llega a ser mujer. Me parece que no se salió de eso. Los psicoanalistas siguen ahí. Muchos psicoanalistas siguen ahí. Ya no es diferencias psíquicas, consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, sino consecuencias simbólicas de la diferencia entre modalidades de goces. Lo diría así, como que está el cuerpo previo, siempre. El cuerpo anatómico y sus goces previo siempre. Después el otro, pero siempre la autenticidad va a estar antes. Por eso, cuando hay una identidad que no concuerda con eso, o un deseo que no concuerda con eso, y hay convicción de eso además, se puede hablar de certeza trans. No porque no haya personas que puedan ser diagnosticadas con psicosis que sean trans, porque ese es otro tema también, que las personas trans diagnosticadas con psicosis no son personas trans de pleno derecho para muchos psicoanalistas. Están tomadas por un empuje a la mujer, empuje al goce femenino, pero no podrían ser, que a mí me hace pensar, entonces no hay género en la psicosis. O sea, una persona psicótica no podría ser cis. O sea, si no hay personas psicóticas cis. Totalmente. Perdón, ¿puedo meter bocado? Sí, por supuesto. Sí, lo deficitario en la psicosis, ¿no? Hay toda una mirada que es patologizante. Pensaba en esto que hablaban recién de, bueno, el delirio moderno de algunos analistas de pensar que hay un género que se adecua a un cuerpo en los cis, ¿no? Como si esa ruptura, esa distancia no fuera algo estructural. Me parece que hay una resistencia enorme ahí. Sí, sí, totalmente. Es que vuelvo a Freud, voy a traer cosas de Freud, perdón, pero me parece que el psicoanálisis es fuertemente freudiano, aun si se dice lacaniano. Para mí el paradigma freudiano es el hegemónico todavía. O sea, el retorno a Freud es muy fuerte. Entonces, para Freud, la roca de base, quienes hayan leído Análisis Terminable e Interminable, que es uno de sus últimos textos, Freud plantea que el límite a un análisis, o sea, el límite al análisis de cada paciente, está para el varón cis en tomar una posición pasiva frente a otro hombre, y en la mujer cis en la envidia del pene. O sea, el límite al análisis está en la anatomía que porten los pacientes. Y a mí me parece que esa no es la roca de base del análisis, sino que es la roca de base del psicoanálisis hegemónico.
O sea, ese es el límite, lo que está funcionando en este momento como un obstáculo epistemológico. Por eso están tan en consonancia el discurso freudo-lacaniano con el discurso transexcluyente. O sea, uno pone una cita de un lado y del otro, dicen lo mismo, que el sexo es lo real, que es inmutable, que es previo al lenguaje. Están en el mismo paradigma. Por eso son tan similares. Algo que yo no entendía antes. ¿Por qué las TERF y los psicoanalistas rancios dicen lo mismo? Porque están en el mismo paradigma. Aquel que considera que el cuerpo no engaña, que el cuerpo es real y que toda subjetividad es un epifenómeno de eso. Un fenómeno menor del cuerpo. Pensaba, ¿cómo fue? Ya hicimos cualquier cosa del orden que establecimos primero. Ya me fui. Sí, perdón. No, me siento culpable al respecto. Pero pensaba, me parece interesante, ahora que empezás a hablar como de lo TERF y de este tipo de transmisiones también, que son además súper violentas, si querés contar un poco cómo fue esto de transitar una formación de un psicoanálisis más heterogéneo, más ortodoxo, siendo trans, digamos. ¿Sí? Porque, a ver, yo puedo hablar de lo que es... Voy a tomar la pizza. Perdón. Y después ya Ah, vamos a la pizza. Nico va a hacer una pizza, ya nos va a convidar a todos. No, pensaba, puedo hablar o puedo contar qué se siente escuchar el complejo de Edipo siendo una mujer cisgénero, ¿no? Y escuchar todo el tiempo que hay que ser madre y que tenés complejo de envidia del pene. Pero lo que no se nos dice a las mujeres cisgénero, mientras se nos transmiten todos estos mandatos, es que somos psicóticas, ¿no? Que estamos comidas por el deseo de nuestra madre. Hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la proyección y con la violencia, que me parece que tienen que ver con estas transmisiones patologizantes de las identidades trans, que además ahora están como fuertemente instauradas. Si nos querés contar algo de ese transitar, y tal vez de algunos elementos que te llevaron a cuestionar también, o que te ayudaron a cuestionar este psicoanálisis ortodoxo. Bueno, yo mi transición de género la empecé finalizando la carrera. O sea, no transité toda la carrera siendo trans, sino que comencé ya cuando estaba en el último año, ponele. Así que no fue tanto tiempo. Sí, siempre me hizo ruido lo que escuchaba en la facultad, por ejemplo, sobre trans. En materias obligatorias lo vi en una sola, que era en una conferencia que dieron en psicopatología sobre psicosis y sexuación. O sea, digamos, de las materias obligatorias, solamente en esa oportunidad se habló de lo trans, en el marco de hablar de la psicosis. ¿Sí? Después está Introducción a los Estudios de Género, donde se lo trabaja, pero desde otra perspectiva diametralmente opuesta, pero no es obligatoria esa. Entonces, lo que un estudiante se lleva sobre lo trans, por ejemplo, es que está en el campo de la psicosis, o que es fácilmente pensable en el campo de la psicosis, a priori, ¿no? Sí me ha pasado que por ahí que me costara un poco que los docentes respetaran mi identidad de género, que no me miraran raro, qué sé yo, como que les tenía que repetir varias veces cuál era mi nombre, pero bueno, qué sé yo. Me gustaría, qué sé yo, también en ese momento, cuando estaba cursando la carrera, todavía no estaba tan en contacto con otros discursos. O sea, también esto fue también bastante reciente de conocer, por ejemplo, a Pola, o las teorías queer, que tienen una posición muy distinta a la que se enseña en la universidad, qué sé yo. Justo la conocí cuando ya estaba terminando. O sea, ahora si volviera a la facultad, con lo que sé ahora, con lo que estuve leyendo,
y podría, con muchos más argumentos, por ahí hacerles un cuestionamiento ahí, ¿no? In situ, estando ahí. Las cosas que en ese momento por ahí me hacían ruido, pero no sabía bien cómo pensarlas o qué responderles. Ahora sí, por ahí tengo más herramientas, pero bueno, también fue un poco de suerte de conocer otras formas de pensar el psicoanálisis y mucho de leer, de investigar, de preguntarme, de empezar a desarrollar la curiosidad también. ¿Querés contarnos un poquito qué es Apola? ¿Qué encontraste ahí? Apertura para otro Lacan es una comunidad de investigadores que es internacional, o sea, funciona en muchos países, no sé exactamente en cuántos países está, pero está mucho en Latinoamérica, en Europa también, tiene unas cuantas sedes. Es minoritaria porque no, si bien tiene muchas personas como miembros y adherentes, sigue siendo una institución bastante ninguneada, o sea, no las invitan de otros lugares, no los toman mucho los desarrollos de los investigadores de ahí, porque justamente tienen una posición que es muy distinta a la del freudo-lacanismo. O sea, trabajan desde un programa de investigación científica, o sea, que lo pueden buscar en internet, o sea, en la página de Apola está el programa para descargarlo, donde trabajan desde cuáles son los conceptos de los que se trabajan, cuál es la diferencia con el psicoanálisis contemporáneo, y en articulación a distintas disciplinas como la topología, la física, la lingüística, la filosofía y la lógica formalizada. O sea, tiene un trabajo muy riguroso de investigación, muy claro además, porque o sea, son cuestiones muy complejas, pero que se trata de llegar a una transmisión clara, fundamentada en argumentos racionales, no en citas de autor, en dogmatismos, en la experiencia clínica, sino desde una epistemología que toma como base del conocimiento la producción discursiva. O sea, la ciencia es discursiva en esta posición epistemológica. No se basa en la observación de fenómenos, sino en postulados teóricos. Como en la física teórica, por ejemplo. Que la física teórica se trabaja a partir de entes abstractos, que luego habilitan una experimentación. Pero primero son hechos discursivos. Tiene mucho material de investigación, eso es lo que me parece que está muy bueno, es que tienen muchas preguntas, mucho debate, y muchas producciones nuevas, frescas de investigación, están poniendo en cuestión los conceptos lacanianos, por ejemplo, la metáfora paterna, las fórmulas de la sexuación, falo, castración. Están haciendo un revisionismo de esos conceptos para poder pensarlos de otra manera, porque me parece que están diagnosticando que generan o sea, el uso de conceptos como metáfora paterna, falo, nombre del padre, deseo de la madre, lado hombre, lado mujer, performativamente construyen un imaginario que remite a una esencia, a una anatomía, a un lugar social ya del que ya se sabe, ¿no? Y si tuvieras si tuvieras que pensar herramientas, espacios, libros que vos digas, bueno, si hay estudiantes que necesitan, mientras se están formando, se están haciendo preguntas y no saben para dónde salir a correr, ¿no? ¿Qué te parece a vos que pueden ser espacios por donde empezar para repensar el psicoanálisis? Y hay muchísimo, o sea, hay muchas personas que han hecho críticas al psicoanálisis desde un lugar o sea, desde cuál es el lugar que ocupa en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, Politzer, Foucault, Mario Bunge también, Mario Bunge lo ha atacado muchísimo.
quiero decir, como son perspectivas distintas. A mí me han servido mucho, por ejemplo, leer a Butler, a Alfredo Edelstein. Alfredo Edelstein me parece que es alguien que tiene una producción teórica muy grande, muy clara además, es un autor que uno lo lee y lo entiende, que está buenísimo eso, que trabaja a Lacan en articulación a muchísimas, con muchísimos otros autores, y en una crítica explícita al psicoanálisis contemporáneo. Bueno, Butler, Wittig, o sea, los autores lesbofeministas y queers, hay muchos que ya han criticado el psicoanálisis y que además han sostenido desarrollos teóricos tomando como base el psicoanálisis, que eso también hay que decirlo, está buenísimo. Butler tiene libros donde trabaja enteramente una propuesta teórica apoyada en Freud, en Melanie Klein, como Mecanismos Psíquicos del Poder, es un libro muy lindo. Bueno, El género en disputa, Cuerpos que importan. Sí, sí. Paul Preciado también tiene trabajos muy buenos. Bueno, Deleuze y Guattari en El Antiedipo. La crítica de Michel Tord. No lo leí, El fin del dogma paterno. Pero lo tengo pendiente ese. Sé que Débora Tajer, Ana María Fernández lo trabajan mucho, lo recomiendan muchísimo. Sí. Por acá lo veo que justo lo pusieron en comentarios, El fin del dogma paterno. Yo ese libro no lo leí, no recuerdo si era ese el que leímos, pero tenemos otro que sí, uno que tiene una tapita roja que no me va a salir el nombre ahora, pero habla como de subjetividades patriarcales. A mí me resultó bastante interesante. Es interesante la crítica que hace desde Francia, ¿no?, al psicoanálisis lacaniano, digamos. Entonces hace toda una historización también de cuáles fueron las cosas que el psicoanálisis dijo de la diversidad, ¿no?, y en qué contexto lo ha dicho, y desde ahí hace una autorización. A mí por lo menos me resultó muy útil para historizar. Acá dicen Ana María Fernández también, claro, me parece que es como base. Sí, ahí, bueno, aclaro, yo hablo mucho del psicoanálisis lacaniano porque es lo que estoy estudiando, pero el psicoanálisis en articulación con género tiene muchísimos trabajos que valen la pena leer. O sea, los libros de Débora Tajer, de Ana María Fernández, de Emil Cedillo Bleichmar, Silvia Bleichmar. Mundo Blechler. Muy buenos. Hay dos que se llaman Psicoanálisis y Género, uno creo que es de los 90, y el otro habrá salido hace 2 o 3 años, que están los dos, valen la pena leerlos. El último tiene sobre infancias trans, tiene unos artículos de Facundo Blecher y de Débora Tajer que están muy buenos. ¿Qué más? Jorge Reiter. Jorge Reiter, sí, un psicólogo, un psicoanalista actual que tiene el libro de Edipo Gay, que vale la pena leer para mí también. Camille Ayush, que es de Francia, que viene cada tanto a Argentina, el año pasado vino, lo pude conocer, que es una persona muy agradable. Tiene un libro que se llama Género, Cuerpos, Placeres, ahora ya se los muestro. Bueno, no sé dónde lo dejé. Género, Cuerpos, Placeres, donde trabaja el psicoanálisis articulado con la propuesta de Foucault, y ahora sacó otro, o sea que salió acá en castellano, que se llama Psicoanálisis e Hibridez, donde trabaja la articulación del psicoanálisis y los estudios decoloniales. Sí. ¿Ya lo conseguiste en Buenos Aires ese? Fuimos preguntando. No, salió en México, pero todavía no sé cuándo va a llegar acá a Argentina. Porque no sé si estaba en formato digital, creo que salió allá en papel. Creo que nos estábamos averiguando eso también porque nos parece interesante seguir leyendo. A ver, leo un comentario. Sí, dice: yo creo que uno de los momentos más heavy del psicoanálisis rancio fue cuando en Francia se sancionaron las PACs y todo el psicoanálisis rancio escandalizado. Y bueno, ¿cuál pregunta? Pero no sé a qué se refiere esa pregunta ahí abajo, Emily. Claro, bueno, todo este desarrollo sobre cuando se sancionaron las PACs y cuando se empezó a hablar en Francia de matrimonio igualitario y de adopción, lo tiene Tord en sus libros, lo trabaja bastante, esto de sacar cuáles fueron los enunciados y hace todo un recorrido donde relaciona
estos enunciados del psicoanálisis rancio, si se quiere, con la religión misma, ¿no? Esto que vos decís de trabajar siempre citando a, y sin cuestionar lo que esa cita viene a decir, y sin poner en cuestión en ningún momento, o en diálogo, con otras teorías o con otras subjetividades, siempre repetir, ¿no? Sí. Rodinesco también lo trabaja en La familia en desorden, dice. La verdad que no lo leí. Interesante. Flor, vos estuviste leyendo los comentarios, ¿querés releerlos algunos? Sí, voy a pasar a leer algunos de los comentarios porque la verdad que hay un montón. ¿Querés apagar Esperen tu un cámara, cachito que Flor? estoy subiendo. Sí, porque se escucha mal. Sí. Bueno, acá me parece importante el comentario de Lara que dice, como dijo Derrida, hay un mundo que se resiste al psicoanálisis y un psicoanálisis que resiste al mundo. Pero lo más triste es un psicoanálisis que se resiste a sí mismo, inhibiéndose de manera casi autoinmunitaria. Bueno, Elisa también trae un comentario que dice, me hace pensar en el doble discurso por parte de algunos psicoanalistas. En análisis se busca que el paciente pueda volver sobre lo dicho, repensar sobre eso que se dice y desde dónde, y el analista se deja por fuera. Nash dice, siempre hablan de posiciones masculinas y femeninas, que, según me han dicho analistas, no tiene que ver con lo biológico, ni refieren a tener o no tener tal órgano fálico. Eso me hace mucho ruido, no termino de comprender. Sí. Administrador, no sé quién vendría a ser, dice, Foucault en relación al sexo como lo verdadero también plantea que el psicoanálisis toma la confesión propuesto como método introspectivo por el catolicismo y lo vuelve un dispositivo analítico. Perdón, no sé si querías comentar algo. Sí, del anterior, lo de las posiciones masculinas y femeninas. Para mí es un lío eso, porque nunca queda del todo claro a qué se están refiriendo, porque dicen que no tiene nada que ver con la anatomía, pero sí tiene que ver, termina teniendo que ver, porque o sea, cuando hay una identidad trans, se cuestiona si va a haber una posición femenina, por ejemplo, si es una feminidad trans, por ejemplo, si va a estar en el lado derecho de las fórmulas de la sexuación, o, por ejemplo, en un varón trans se preguntan sobre los goces femeninos que se van a revelar seguramente ahí. O sea, me parece que sí está muy ligado a la anatomía todavía. Porque aparte, posición masculina y femenina tiene una limitación para pensar las identidades no binarias, a género, género fluyente. Me parece que esa es la nueva patologización también, ¿no? Si tenés una identidad no binaria, declárate como trans para que podamos acompañarte, porque en realidad lo que querés hacer es no salir del closet, por eso tenés una identidad no binaria. Eso también lo he escuchado de analistas que dicen trabajar con perspectiva de género, por ejemplo, que tiene que ver con esto que traías hoy de pensar la identidad siempre como algo acabado, cerrado, ¿no? Y olvidarnos de la teoría de las identificaciones, por ejemplo. Claro, sí, sí, por supuesto. Y que están en devenir, además. Totalmente. Sí. Continúo leyendo un par más. Bueno, acá dice, una supuesta psicoanalista feminista se puso a decir que según en la clínica no se habla de lo masculino y femenino, sino de la persona. Cuando desde sus fundamentos teóricos te hablan de deseo materno, función paterna, total mentira. Bueno, y acá comentan quién es, dice Alexandra Cohen. Es la misma que dice que no debería haber perspectiva de género en el psicoanálisis. Bueno, más abajo me parece buena esta pregunta que traen. ¿Por qué no hablan de la clínica de la heterosexualidad o de niños heterosis? Yo voy a hablar de la clínica de la heterosexualidad. Dentro de poco voy a dar un ciclo de charlas con un amigo que es psicólogo y psicoanalista. Vamos a dar unas charlas sobre la clínica de la heterosexualidad, las infancias cis y el goce paqui. Ay, me encanta. Me encanta. Todo es ahí. Quedamos esperando ese hacerlo. flyer.
una suerte de extractivismo inverso, ¿no? Las maricas y travestis vamos a hablar sobre las personas heterosis, y las vamos a patologizar. Les vamos a devolver su mensaje en forma invertida. Hermoso. Pero sí, o sea, más allá del chiste, o sea, es cierto esto, no hay una clínica. ¿Por qué no hay una clínica de la heterosexualidad? Porque ya es obvio que se habla desde ahí. Por eso empecé hoy diciendo que el psicoanálisis hegemónico es cis heterosexual. Por eso no hace falta que haya una clínica de la heterosexualidad. Porque si ya se atiende a personas cis heterosexuales, y no se lo toma como lo otro, ¿no? Lo diverso sobre lo que hay que hablar y explicarlo. Claro. Si ya está el Edipo normal, salís mujer, el Edipo normal, salís varón, ¿no? Tal cual. Muy buen el extractivismo inverso, dicen acá. Además es eso que no se puede cuestionar, ¿no? Realmente, es eso lo que, la heterosexualidad y la identidad cisgénero, es eso que no puedes cuestionarlo jamás. Digamos, a nadie se le ocurriría preguntarle a una persona cis por qué es cis, por qué se declara cis, cómo construyó su identidad cis. Me parece que esto es lo interesante justamente para poder pensar otra teoría que en realidad esté en diálogo. Claro. Sí. Bien. Bueno, estamos en el horario que habíamos previsto. No sé si te parece poder... Y una especialización en paqui para cuándo, dicen acá. Bien. ¿Y alguien quiere comentar algo más? O Eso. sea, tomar la ¿Hacer alguna palabra. pregunta? ¿Sí? Sí, me encantaría escucharles. Mientras leo, ¿no? Dice, el falo en psicoanálisis me parece muy problemático por su equivalencia al pene que sigue vigente. Bueno, sobre eso hay un desarrollo de Butler también muy interesante en Cuerpos que Importan, me parece. Sí. La mujer como no fálica, sí. Sí, falo y castración me parece que hay que revisarlos urgentemente. Tal cual, sí. O sea... Hola, buenas noches. Significante impar, operación de falta en ser en todo caso, podríamos pensarlo. Ya lo vaciamos de ese contenido imaginario que remite al pene, al órgano viril. O no. O no. O a la castración, a la falta de pene. Si hablamos de castración, ¿de qué estábamos hablando? Es otra cosa, me parece. Tal cual. Macarena quería tomar la palabra, ¿puede ser? Sí, hola, buenas noches. Hola. Bueno, antes que nada, la verdad que preciosísima la charla realmente. Desde, la verdad que aprovechando la cuarentena full para meterme en todo este tipo de charla, cursos, seminarios de formación en género, todo lo que puedo, me encanta la temática. Y bueno, me gustó un montón y bueno, así que quería agradecerles y además comentar que justo va a venir bien de enganche de lo que acaban de hablar de un poco de la castración. Hay un libro que estoy leyendo de una psicoanalista argentina que se llama Sofía Ruttenberg. Y ella escribió un libro que se llama Hacia un feminismo freudiano. Sí, hacia un feminismo freudiano, sí. Y bueno, le estoy leyendo. Y cuestión que, bueno, yo me analizo con una psicóloga de avanzada edad, 60 y largos, y el otro día le comentaba de una cuestión que me dejó como movilizante, que habla esta autora Sofía, que ella dice que, bueno, la amenaza de castración, pero ¿qué nombre le podemos dar a lo que le pasa a las niñas, ¿no? O a las mujeres, bueno, cis, por ejemplo. Y entonces ella propone el término amenaza de violación, ¿no? Este tema de cuídate cómo te vestís, a qué hora, bueno, etcétera, que se termina generando, ¿no? Como un miedo, como tipos de prohibiciones diferentes. Y le cuento esto a mi psicóloga, que me pareció, bueno, súper interesante, y bueno, y enseguida lo que saltó es, bueno, hay que leer mucho Freud, no como algo que ya se habló, ¿no? Como, bueno, anda a leer. Y claro, me pasó lo que decías vos, psicoanalistas rancios, no recuerdo tu nombre,
que, claro, como yo estoy cursando la carrera de psicología, me siento a veces como que me falta, ¿viste? Sopa como para poder confrontar algunas cuestiones, y me quedé como, bueno, sí, qué sé yo, puede ser. Pero bueno, está bueno que hayas puesto eso sobre la mesa, ¿no? Porque es lo que a mí me pasa también muchas veces. Y ahora me doy cuenta que por más que me pase, estoy hablando un montón, por más que me pase, no tiene, por ahí no necesariamente se trata de pensar mal, por ahí estoy pensando por el buen camino, pero me falta todavía seguir leyendo, construyéndome, etc. Eso era lo que quería decir. Y quien acompañe, me parece, porque ahí, pero me parece que ahí también falta una profesora o un profesor o esa persona que está ocupando el lugar de jerarquía, falta que sepa escuchar esa pregunta también y acompañarte, porque podemos comulgar o no con algunos escritos o con algunos autores, pero también los podemos recomendar, digamos, anda, léelo vos y fíjate con qué te encontrás, no a Freud de nuevo, que ya lo leíste, sino, claro, no sé, bueno, vení, lee a Thor y fíjate qué te parece lo que hice, o a Eilstein, o no sé, alguien más, perdón. Por ahí pensaba que está bueno, o sea, que está bueno, yo de ya haberme recibido hace unos cuantos años, bueno, a mí me pasaba eso, ¿no? Mientras cursaba, mientras leía, y pienso también bueno, por ahí a las mujeres y también a quienes pertenecemos al colectivo LGTB, ese ruido está, o sea, lees y te enseñan, y cuando tu profesor te está diciendo que la salida esperable, en el mejor de los casos, del Edipo, es la heterosexualidad, y vos decís, ¿y yo qué mierda hago entonces? Ese ruido que antes no tenía con quién hablarlo, y bueno, y si lo cuestionás es porque no entendiste la teoría, porque te mandan a estudiar, como si te mandan a leer, te mandan a leer Freud, pero nada, ese ruido que te hace hay que seguirlo, o sea, a mí me parece que hay que seguirlo porque a mí me llevó mucho tiempo encontrar con quién decir, che, mira, me parece que esto no va por ahí o puede ser de otra manera. Nada, lo encontré con otros, digamos, con otros que les pasaba lo mismo, y bueno, acá estamos ahora, digamos. Pero sí, me parece eso muy importante, como hacer caso a eso que te pasa cuando sentís, bueno, esto me parece que no va. Sí, me Justo parece hay que... un comentario. Ay, perdón. Sí, no, decime. No, que justo hay un comentario ahí que me parece interesante también porque viene al caso y dice, yo dejé a mi analista esta semana forever porque sale con sus teorías de que la mujer violentada goza de eso y por eso no es víctima. Claro. No, ya está, ya fue ese Moneda corriente. 19. Una rancia. Ya está. Tal cual. Me parece que ya hay muchísimo trabajo hecho para pensar de otra manera. Tal cual. Me parece que igual ahí hay una gran confusión, ¿no? Yo siempre me quejo de psicoanálisis, violencia de género y confusión, porque como tenemos que salir a decir algo de esto que está ocurriendo, vamos a salir a decir desde la mismísima teoría, como siempre, y desde ahí se violenta un montón. En vez de decir tal vez, de esto no leí y voy a dejar que lo hable otra persona que lo viene investigando hace un montón, salimos a decir otra vez que la mujer goza, que me parece que es violento. Perdón, Nuria y Mera estaban pidiendo la palabra, ¿puede ser? ¿O es sin querer? ¿La están viendo? Ábranse sus micrófonos. Quería hacer no sé, como un comentario o reflexión y también abrir por ahí a la pregunta. Por el otro día estaba escuchando un podcast sobre, bueno, activismo orden y me quedé pensando mucho en algo, como una pregunta que se hacían, bueno, en esta cuestión clasificatoria, digamos, que decía entre, bueno, cuerpos hegemónicos y cuerpos no hegemónicos, decían. Y Nico Cuello, que es como un chico que me gusta mucho cómo trabaja el tema del activismo border, planteaba, bueno, hacer esta pregunta de ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve las clasificaciones que hacemos? ¿Y por qué hablar de un cuerpo hegemónico desde un activismo que está tratando justamente de romper con los discursos de las hegemonías, digamos, sobre la autonomía de nuestros cuerpos, que nosotros mismos volvamos a esto de, bueno, vos sos un cuerpo hegemónico, así que no puedes hablar? Claro. ¿Y qué tipo de posición política estamos tomando? Decir, bueno, nosotros no hegemónicos.
Y me quedó haciendo ruido esa pregunta de, bueno, ¿a quién le sirve la clasificación? Con todo lo que estuvieron hablando en todo el encuentro, de esto de, bueno, ya posicionate, fíjate qué sos, porque yo necesito hacer mi trabajo clínico, y si no entiendo qué sos, no lo puedo hacer. Digo, lo hablo también desde una persona que no tiene una formación, sí, pero sí, no sé, hago terapia, y me pasó un montón de veces con un montón con todos los analistas en los que estuve, que en algún momento me cuestionaron, como, bueno, pero esto dejarlo de lado, o no te posiciones acá porque no te sirve, como, este es tu espacio personal, así que no toques cuestiones feministas, por ejemplo, tipo, dichos de forma textual, así, o cuestionándome teóricamente, como, no, lo queer deja de lado tal cosa. Entonces era como, bueno, pero ¿qué? ¿Yo me lo tengo que cuestionar o te lo estás cuestionando vos si querés respuesta en mi espacio? No entendía bien cómo era. Claro. Entonces quería eso, como abrir también esta cuestión de la tensión entre la necesidad todo el tiempo de clasificar de manera fija a las cosas, a todo, y esta idea de tener que reinventarnos y de hacer nuestras propias categorías, digamos, cómo cohabitan esas dos, no sé, formas de hacer mundo. Eso no. Oh, un montón de cosas. O Nada sea, más. buenísima tu intervención. O sea, por un lado me parece que uno por ahí dice coloquialmente cuerpos hegemónicos, cuerpos no hegemónicos, pero para mí por ahí la manera más precisa por ahí sería decir lecturas hegemónicas de los cuerpos, o sea, que es por la lectura que se hace del cuerpo que se habla de un cuerpo hegemónico, de un cuerpo no hegemónico, porque si no queda como que es una propiedad de ese cuerpo que lo hace hegemónico, sino que es por la lectura. O sea, que porque hay, o sea, en un sistema de relaciones entra como cuerpo hegemónico y es leído así. Es como decir, como, o sea, no es fuera de lo simbólico eso. No, o sea, no es fuera de las categorías con las que pensamos. No es una propiedad intrínseca de ese cuerpo, a eso voy. O sea, no hay cuerpos en sí hegemónicos, sino que es dentro del sistema en el que estamos, se leen como hegemónicos. O sea, si cambiara esa lectura, dejarían de ser cuerpos hegemónicos. O sea, por eso me parece interesante pensarlo así por un lado. Después lo de generar nuestras propias categorías me parece que es fundamental eso. O sea, ya están, por ejemplo, los estudios trans trabajando desde hace algunos años, con trabajos de investigación muy buenos y en distintos campos. Hablo de los estudios trans porque es donde estoy yo ahí más o menos metiéndome. Porque si se piensa desde el lugar de lo mismo, ¿no? Volviendo al anterior, desde un lugar de persona cis heterosexual, eso habilita ciertas lecturas. Por ejemplo, se habla de que una infancia trans es de un niño, ponerle en caso una feminidad trans, es un niño que transiciona a ser una niña. Cuando se podría pensar, por ejemplo, de que nunca fue un niño, en todo caso. O sea, desde esa lectura, desde donde leamos, es lo que nos va a habilitar también qué es lo que podamos pensar o no. O sea, las posiciones de enunciación, desde las cuales se produce teoría, marcan sus campos que quedan no pensados, sus imposibles, lo que quedan por fuera de la realidad que se explica mediante un modelo teórico. Bueno, me quedé pensando un montón de cosas con esto que dijiste, pero me las voy a reservar por ahora, porque me parece que estamos en hora, Bueno, y me parece bueno respetar los tiempos, y bueno, tal vez quedarnos con ganas para un próximo encuentro. sí, por supuesto. Bueno, sí. Sí, bueno, muchísimas gracias a quienes participaron, la verdad, y muchas gracias por invitarme. Fue un gran placer para mí. Me encanta que haya tanto interés por preguntarse, por encontrarse y pensar. Me parece que es lo que nos puede ahora ayudar a construir una herramienta que deje de ser tan violenta con lo que no es parte
de esa, no sé, de ese colectivo que produce esa teoría. ¿Sí? Sí. Pero además que Porque a mí genera un me dicen montón que- de violencias, me parece. Un No es montón de solamente, violencia. a ver, a lo diverso, porque, a ver, las personas que no pertenecemos a lo diverso también nos estamos ejerciendo todo el tiempo un montón de violencias a nosotros mismos para responder a esa idea de identidad cerrada. Con esto me callo, pero me parece que generamos violencia todo el tiempo con este tipo de teorizaciones, ¿no? Para todos lados. Decir que una mujer que es víctima de violencia de género goza, o sea, y que se tiene que hacer responsable para poder salir de eso, Tal o cual, sea, si eso no es violencia, tal no sé, cual. Sí, sí, sí. no sé, es tremendo. Y se escucha eso todavía. Se transmite en la facultad, me parece gravísimo.